Lo que tenemos es una cuenta G Suite que es institucional, pero te daba esa opción. El Premium tiene muchas opciones que no tiene luego lo que teníamos nosotros. Se están sumando un poco más. Vamos a cerca de 30. 28, 29 y quedamos a 29. Bueno, ahí se suma Perla. Perla Noemí Gómez. Bueno, no sé si quieren hacer alguna consulta. Mientras tanto, se suman unos cuantos más. Yo le preguntaba, profe, ¿hasta qué lección entra la primera parcial? La primera parcial entra hasta la lección número 5, viste que son 10 nada más, entonces cortamos en el medio. Y tengo entendido que la fecha que me habían propuesto es el 21 de abril, ¿verdad? Martín, Ya fíjate. voy a mirar mi calendario, a ver, no me está mostrando acá, así que vamos a ver si está acá. Abril, el 21 sería jueves, pero no tenemos clase nosotros ese día. No, doctor, no era 21. 19. 19. 19 de abril. Martes 19. Martes 19, pero no se les encima con otro examen. No, doctor, no. Totalmente ya está Martes 19 de bien abril. espaciado con los demás. Ah, bueno, perfecto. ¿Cuántos días salimos del calendario? Un día nomás, ¿verdad? Así mismo, un día. Dale, perfecto. Y bueno, quedamos entonces para el 19 de abril. Tenemos demasiado tiempo. Ahora, hoy vamos a desarrollar la lección número 3. Como el programa es muy corto, no hay apuro tampoco para presionar demasiado. Entonces en abril vamos a tener probablemente 2 clases. Bueno, este mes lo vamos a desarrollar en la unidad 4 ya. Y el próximo mes la unidad 5 y probablemente un repaso en la clase anterior al examen y con eso ya liquidamos. Doctor, y una consulta más con respecto a la parcial. Espera un ratito acá, le rechacé a alguien sin querer. Ahora, un ratito. Johanna Hart. Sí, te escucho, Hermosilla, perdón. Con respecto a la modalidad, doctor. Al final va a ser presencial o virtual. Y Porque, depende de lo que diga el pueblo. Todavía no me invitaron del asado que me prometieron. doctor, Yo te invito al asado, Doctor, porque no hay problema. doctor, el asado Benito por otro que te vamos a hacer, doctor. ¿Qué piensan? No saben hacer asado, dicen. no, yo me comprometí Voy a hacer aprender asado. nomás, profe. Podemos hacer en el quincho de la facultad un asado después del examen del polideportivo. Profesor, No, doctor. nadie hace asado como Ale. Nuestro mejor asadero es Ale. ¿Quién es Ale? Ah, profe. ¿Quién es Ale? Esa pregunto. Bueno, después te aclaro, profe. A disposición está el asado, profesor, a disposición. Alan, yo la verdad que no sé si Alan sabe cocinar porque Joel no sabe, Martín no sabe, el Lescano tampoco sabe. Nadie No, sabe cocinar asado, pues. Ya, profe, no te preocupes. Me invitaron una vez para comer asado, pero yo tenía que cocinar, había sido, entonces dejamos nomás. A la orden, profe, a la orden. No estoy hinchando. Bueno, vamos a hablar de eso. La preocupación es qué es lo que quieren. ¿Quieren rendir en la facultad o qué es lo que quieren? virtual. Virtual, profe, virtual. Otros profesores nos están dando virtual, profe. El día de la votación estaban todos abrazados en el polideportivo y ahora no sé quién ir a la facultad. ¿Qué es lo que pasa? No, faltaron en la votación, profesor. Por los 3 puntos en aeronáutica nomás, profe. 10 puntos. Por los 3 puntos en aeronáutica. 3 puntos. Qué bueno. Profe, creo que Sí. virtual sería mejor por las razones que estamos pasando todavía, que muchos de los compañeros, ¿verdad? Están un poco descolocados por la falta de trabajo, que tuvo que adecuarse a trabajos que no estaban en sus planes. Hay compañeros, por ejemplo, que están en situaciones caóticas ahora con quienes vamos a estar compartiendo también. Desde ya le invito, profesor. ¿Qué van a Y compartir? solamente, ¿cómo? Compartir una pollada, una hamburgueseada. Claro, Para sí. compañeros, ¿verdad? Que se vieron ante situaciones ajenas a su voluntad. Y aparte de eso, somos numerosos y
también es más cómodo todavía por el tema del trabajo y la forma virtual. Creo, no sé si qué dicen los compañeros, ¿verdad? Pero también extiendo la invitación para ustedes y para que comparta un poco, ¿verdad? La situación de algunos compañeros. El sábado, no sé, creo que eso maneja Martín. ¿Qué van a hacer el Y sábado? el caso de otra compañera que se vio en una situación que se le incendió toda la casilla y Bueno, bueno, cosas así, ¿verdad? Claro. doctor, tenemos una hamburguesada de un compañero que perdió su trabajo. No sé si te enteraste del caso este de la cooperativa, creo que era diputado. San Cristóbal. Sí, San Igual, Cristóbal, igual. así mismo. Bueno, él estaba trabajando ahí, perdió su trabajo por eso. Y este sábado hacemos una hamburguesada para poder ayudar al compañero y también una apoyada para una compañera que se le quemó su negocio. Así lo estamos. Me parece genial. Sí, vamos a acompañar sin problema. Y bueno, perfecto. ¿Quién más? Hijo, él estaba prendiendo su cámara mientras maneja para hacer ejemplo. Virtual, entonces, ¿verdad, profesor? Después hacemos un asado para usted y compramos todo y colaboramos todos. Ahí Perla Hay otra inquietud, profe. encendida de su cámara, Eh, parece que quiere hablar. ¿Qué dijiste? ¿Quién se inquietó? hay otra inquietud, profe, referente a la plataforma. Sí. Estaban ahí al privado preguntando, hermano, si hay alguna posibilidad de que ya sean claros, ¿verdad? Esporádicamente esta vuelta. Esporádicamente. Y vamos a ver. Bueno, Encima, profe, sí, parece que estamos teniendo con usted 3 semestres, ya estamos teniendo clase con usted. Usted tiene que ver una forma de premiarnos, ¿sí? Lo bien que nos portamos. Así ya se libera de nosotros también. Profe, ¿cuál es tu corte favorito? ¿mi qué favorito? Corte de carne favorito. Ah, no. No. El Bueno, profe come brango, nomás brangos. Brango, No, vamos a ver. Wagyu le vamos a conseguir al profe si nos ayuda. Perla, estaba hablando, por eso antes que él hable, ella ya estaba hablando, por eso le dije y no se le escucha nada. Profe, yo voto ¿Quién habló? por Classroom. No sé si escribo o te digo acá. Y ahí en el chat nomás. Yo quiero Bueno. saber a quién le van a crucificar porque no quiere rendir por Classroom. A la pucha, todo acá al final ya. Parece que soy yo el único que no quiere Classroom. Ahí me escuchan. Te escuchamos. Ay, es que estaba. Ahí sí, Mi Perla. Hace rato configuración ya está estaba todo intentando errada. hablar y. Sí, hace Entonces, rato ya que yo hablaba y todo sola. ¿se dan cuenta cuáles son los problemas de las aulas virtuales? Si era una clase presencial, esto no iba a pasar. Profe, te estaba Estoy haciendo una consultando. broma. ¿Cuál es tu Sí, consulta? utilizaríamos Educa o Classroom. No, y ahora justamente están proponiendo eso, ¿verdad? Joel propuso también eso, después de que vos hablaste todo en silencio, ¿verdad? No, y justamente estamos consultando eso y vamos a analizar un poquitito para ver cómo quedamos con eso. Acá todos ponen Classroom, nadie lo le quiere a Educa, parece. Es que es muy difícil la plataforma. Es muy difícil. Y sí, de alguna forma, para mí nomás una garantía, ¿verdad? De que, lo que pasa es que desde que tomo con Educa, yo ya no tengo. Ahí está Fátima, ya tengo uno a mi favor. Desde que Neutra nomás es ella, profe. Le da igual la maneja. y les tiro de mi lado yo. No Bueno, votó a favor de nadie. Está ahí. dale. Y no, le decía nada más de que Adam dijo que es más fácil, más rápido que esto. Y en realidad en Educa yo no trabajo, yo programo el examen y dejo ahí, y ustedes rinden la hora, termina y llega su nota, ¿verdad? Eso es lo único que hago en Classroom. En cambio tengo que estar, no sé, de repente aguantando que, por una forma de decir, Martín Hermosilla, que no se convenció de su examen porque le llegó tarde la respuesta, entonces no envió nomás su formulario para volver a rendir después, con la esperanza de que sea el mismo examen, ¿verdad?
Lo mismo hace Mariela, Aida, Celina. En cambio, en Educa eso no pasa. Un alumno tiene que empezar desde el comienzo y decidir si va a rendir o no, ¿verdad? Sí, una vez que abre el formulario ya se envía, después se cierra. Entonces, hay muchas ventajas para mí, ¿verdad? En cuanto al trabajo y todo eso. Pero sí, creo que teniendo en consideración el pedido unánime, ¿verdad? Podemos considerar tomar el examen por Classroom, pero no se plaguen, después sí es muy difícil el examen. Profe, como todo el mundo quiere Classroom, entonces vamos a rendir nomás en Educa. Así no, profe, ¿cómo vas a tomar venganza? Los alumnos, los mejores alumnos, somos los únicos virtuales, además. La exclusiva llevamos. ¿Sabe qué, profe? Lo que pasa es que si hubiera sido las clases presenciales, fabuloso hubiera sido presencial. Y si es virtual, que termine como virtual. Creo que ya este semestre nomás luego también, ¿verdad? Pero, profe, no tomen nada, no te agarren a con nosotros, hacen una poco la... Dale. Encima sos el mejor profe que tenemos en este semestre. Dale la profe. Solo Eso sí es cierto. Bueno, no hay problema. Vamos Sé que vas a descansar. Todas las presiones. Y no salirte ya de nosotros. Eso es lo que Ya que fue tanto tiempo, nuestro profesor le podemos hacer padrino después cuando nos graduemos. Eso es lo que a mí me preocupaba, que justamente quería conocerle en persona antes de terminar el semestre y no vamos a poder. Pero bueno, Y después hacer una despedida, porque pasamos todito y te invitamos a una farra. dale, perfecto, vamos a estar hablando de eso. Asado Benítez. Bueno, vamos a... quedamos entonces con Classroom. Voy a preparar el aula en estos días y les envío el enlace para poder empezar allí y les cargo algunas dos, tres resoluciones para que hagan el trabajo práctico. Hacia adelante. Doctor. Sí, señor. Para confirmar, entonces, el examen va a ser también virtual y por Classroom. No, bueno, son dos cosas, Martín, ¿verdad? Uno el examen y otro la virtualidad, pero bueno, ya que plantearon, ¿quiénes plantearon? Perla, Noemí, puede ser. Después El también 90%, doctor. El curso 90%. completo. Todos estamos planteando, profesor, todos estamos planteando. No, este es lo que hablaron nomás, estoy hablando de lo que... A nombre de los demás no me hablamos algunos, pero todos. Están Voceros, somos profesor, voceros. Y bueno, acá, bueno, perfecto, acá estoy mirando el chat y evidente, era la respuesta que estaba buscando. ¿Verdad? Todos iban a poder tener a los Classroom, excepto Fátima, que quiere rendir Educa y le iba a hacer un examen especial para ella. Sí. Estoy hinchando. Tranquila, te estoy hinchando. Bueno, quedamos así entonces, virtual por Classroom y ya está. Vale, entonces son 14. Gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias, profe. Sos un capo. Como Mínimo 3 asados. Ahora le estoy llamando a Asado Benítez. Ahora ya vamos a contratarle a Asado Benítez, profe. Tranquilo. Si cada uno que pague su gasto y le hacemos Asado Benítez al profe. Bueno, ya sacar un doble más feliz. Buenas tardes, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes, Rocío. Gracias a vos. Ya que estamos un poco avanzados con nuestro horario y creo que ya todos se sumaron al aula, son 60 horas. Entonces vamos a dar inicio a nuestra, continuidad al desarrollo del programa. Habíamos desarrollado recién 2 lecciones hasta el momento. Quedamos con la motivación de la sentencia, hablábamos de los vicios de la motivación y demás, la última clase. Ahora nos toca hablar un poquitito de la impugnación de la sentencia de primera instancia. Y cuando hablamos de impugnación es sinónimo de atacar algo, de cuestionar o de oponerse a algo, ¿verdad? Entonces, ustedes ya estuvieron rindiendo taller jurisprudencia 1, ahí también ya hablamos de alguna forma de los diferentes medios de impugnación, de las resoluciones y de los actos procesales, ¿verdad? Entonces, impugnación es un término genérico que contiene dentro de sí otras herramientas u otros mecanismos mediante los cuales se pueden atacar ya sean estos actos procesales o resoluciones. Dentro de eso habíamos mencionado en taller 1 que podríamos hablar del recurso, de los incidentes, podemos hablar de la acción autónoma de nulidad, acción de inconstitucionalidad, incluso hay excepciones que permiten de repente atacar de nulidad, por ejemplo, un acto determinado dentro de un proceso, etc. Entonces, los diferentes medios de impugnación
son varios los medios de impugnación. En este caso, la unidad número 3 nos pide hablar puntualmente de un medio de impugnación que es el recurso. Entonces, vamos a empezar tratando de orientar un poco nuestra clase, que hoy hablamos de medio de impugnación haciendo referencia a los recursos. Estos son los recursos que están contemplados dentro del Código Procesal Civil, entonces no nos referimos a otro tipo de recurso penal ni contencioso administrativo, ni administrativo, ¿verdad? Porque recordemos que también la administración tiene sus propios recursos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de recursos en este capítulo al menos, estamos haciendo referencia a medios de impugnación previstos en el Código Procesal para atacar resoluciones judiciales. Y cuando digo resoluciones judiciales me remito al 156 del Código Procesal Civil, en donde nos habla de cuáles son las formas que el juez puede expedirse, de qué manera nos habla a nosotros el juez. Entonces, recordemos ahí, el 156 nos habla de que el juez puede expedirse a través de providencias, autointerlocutorio, sentencia definitiva. Les agrego a estos chicos y continuamos. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario respecto a los recursos? Si se acuerda de algunos, de cuáles eran los recursos y qué objeto tenía cada uno, en qué caso procedía un recurso y otro. Sin miedo, así como hablaron para pedir Classroom, hablen por favor. Vamos a ver, Roberto tiene la cámara prendida. Tu micrófono, ahí está. Doctor. Sí, Roberto. ¿Quién tenía recursos? ¿Cuáles son los recursos? Algo que vos te acuerdes de taller 1, de los recursos en general. Serían estrategias, ¿verdad, doctor? Para responder algunas actuaciones. Bueno, vamos a decir entonces que el recurso es un medio de impugnación, ¿verdad? Porque la impugnación es un medio del que vos te valés para atacar algo, para oponerte a algo, ¿verdad? Dentro de esos medios de impugnación tenemos diferentes formas que vos podés impugnar, ya sea a través de un incidente, ya sea a través de un recurso, ya sea a través de la acción autónoma de nulidad, excepciones, acción de inconstitucionalidad, y por ahí puede haber otro, ¿verdad? Y dentro de lo que hoy nos toca hablar, hacemos referencia a los recursos como medio de impugnación de resoluciones judiciales. O sea que si nosotros tratamos de diseñar un concepto de lo que es recurso, podemos decir que es un medio de impugnación de resoluciones judiciales. ¿Qué es lo que se pretende a través de este medio, que es el recurso? Una revisión de la resolución que se está atacando o impugnando, ¿verdad? Ya sea pidiéndole al propio juez que resolvió pueda modificar su decisión por contrario imperio en el recurso de reconsideración, o que aclare su resolución a través del recurso de aclaratoria. O eventualmente podemos pedirle a otro juez de superior jerarquía para que revise esta resolución. Entonces estamos hablando de recurso de apelación, recurso de nulidad, o de repente pedimos un recurso y nos deniega el recurso el juez que dictó la resolución, entonces nos vamos en queja por recurso denegado, o demasiado se demora en resolver el recurso y venció el plazo que la ley le prevé al juez para resolver, entonces nos vamos en queja por el retardo de justicia. O sea que el recurso es un medio de impugnación de resoluciones judiciales. ¿Qué es lo que se busca a través de este recurso? Ya sea el mismo juez o uno en superior jerarquía pueda revisar su propia decisión y eventualmente tratar de tener dos opiniones respecto a un tema ya resuelto por un juez inferior en el caso de que vaya a una alzada, ¿verdad? Entonces, que finalmente se pretende con esto una suerte de seguridad jurídica a través del reexamen del caso, ¿verdad? Con esto se cumple la doble vía o lo que la Convención Interamericana conoce como el doble conforme. Es decir, que se pueda revisar al menos una vez más una decisión adoptada. Entonces, por más arbitraria que te parezca la segunda decisión que confirma la primera, bueno, ya se te dio la oportunidad de la doble vía, porque no es lo posible que siempre esté de acuerdo con lo resuelto. O sea que uno siempre va a estar pichado con la decisión de un juez, porque siempre va a ganar uno y el otro va a perder. No puede el juez decidir
en una posición intermedia y decir los dos tienen razón o los dos no tienen razón, por el principio de tercero excluido, ¿verdad? Tiene que haber una sola alternativa, no puede haber un tercer punto intermedio entre estas dos. Entonces, eso es un recurso. ¿Queda claro esto para poder especificar cada uno de ellos? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de cuáles son los requisitos que toda resolución, o sea, que todo recurso debe tener. Serían básicamente algunos requisitos que son esenciales, sin importar cuál sea el recurso que estás interponiendo, ¿verdad? Algunos le llaman que es una fase previa, que el recurso se divide en dos fases. Por una parte, se hace un estudio de admisibilidad del recurso y por otro lado se hace el estudio de procedencia del recurso. Y en la parte de la admisibilidad, que es una antesala para analizar el fondo de la cuestión, acá se analizan cuestiones meramente formales. Por ejemplo, la forma en que se interpone el recurso, el tiempo en que se interpone el recurso, quién interpone el recurso, si existe agravio para el recurso de apelación y nulidad. Entonces, todo eso se verifica en la primera parte y después, en la otra parte, si es que se pasa este vallado de admisibilidad, ahí recién el tribunal va a analizar lo que corresponda, ¿verdad? Entonces, dentro de los requisitos comunes tenemos la declaración expresa de la voluntad, que esto debe estar manifestado, ya sea en forma escrita o en forma oral. Es decir, yo, persona afectada por una resolución, evidentemente tengo que ser parte del proceso, entonces supongamos que perdí en primera instancia y yo considero que esta resolución es injusta. Entonces, cuando esta resolución es injusta, yo tengo que analizar cuál es el recurso de los 5 que el Código Procesal me habilita, cuál es la vía correspondiente. Bueno, una vez que tenga yo eso, lo que tengo que hacer es analizar si soy yo el que tiene el derecho a impugnar la resolución. O sea que si Fermín es el que perdió, es Fermín o su representante o apoderado es el que tiene que ir a interponer el recurso en su nombre, ¿verdad? No puede ir Martín porque es el mejor amigo de Fermín, Fermín está internado, se va a ejercer ese derecho por él. No puede, no existe esa posibilidad. Entonces, en esta primera parte, que es la parte de la admisibilidad del recurso, se hace un estudio de si la persona que está impugnando es la que tiene la facultad para interponer el recurso. Pueden ser las partes, que sería actor demandado, pueden ser los representantes de cada uno de estos. Por ejemplo, yo le doy un poder a Hermosilla y él está actuando en mi nombre en virtud de ese poder, entonces él es el que tiene que promover. O eventualmente, si soy menor de edad, mi padre, en este caso. O si soy una persona declarada interdicta, mi curador tiene que representarme. O sea, que la persona autorizada o tiene la potestad para poder interponer este recurso. Un X, por más bien intencionado que sea, no puede venir a presentar un recurso por mí. También en algunos casos el Ministerio Público, la Defensa Pública, o la defensa de los niños, el defensor del niño, según el caso, ¿verdad? Pero en nuestro fuero, bueno, el Ministerio Público también suele ser parte en el fuero civil, así que no hay inconveniente. Ahora bien, en cuanto a la declaración expresa la voluntad, les había dicho que esto puede darse en forma escrita, que es lo más tradicional, nada obsta que sea también en forma verbal, solo que lo verbal puede ser, por ejemplo, en audiencia, o puede ser eventualmente en el momento de la notificación. De hecho, que el código, al hablar de la apelación a la nulidad, que se aplica la misma regla, habla de que la interposición del recurso puede ser por escrito o puede ser en el momento de la notificación. Dice al ujier le decís, estoy interponiendo el recurso, deja constancia de eso y expresas agravio, ¿verdad? Bueno, entre otras cosas también, aparte de la forma de expresarse o la manifestación de la voluntad de recurrir, también esta persona que está recurriendo tiene que tener la facultad para interponer ese recurso. Como les dije, la facultad las tienen las partes, los representantes, ya sean convencionales o forzosos, que serían los padres de los menores o de las personas incapaces, sus representantes, ¿verdad? O Ministerio Público o la Defensa Pública en su caso, ¿verdad?
Otra cuestión que se analiza también es el tiempo. La resolución no tuvo que haberse quedado firme todavía. ¿Y cuando adquiere firmeza? Porque vence el plazo que yo tengo para poder impugnar. Y vamos a ver, cada uno de ellos tienen un plazo determinado para impugnar. Entonces, lo que tengo que analizar es si quiero presentar una apelación, tengo 5 días y es una sentencia definitiva. Si es otro tipo de resolución, tengo 3 días nada más. Si no me vencieron esos 3 o 5 días, según el caso, entonces estoy todavía a tiempo y estoy cumpliendo con una de las exigencias que forma parte de de la admisibilidad, que es la primera fase. Tampoco la resolución tuvo que haber alcanzado la cualidad de cosa juzgada. Ustedes ya saben de memoria que es cosa juzgada y habíamos dicho en taller 1 que se puede considerar cosa juzgada, por un lado porque dejé vencer el plazo y no impugné en tiempo, o habiendo impugnado en tiempo no impugné en forma y luego ya no rectifiqué mi impugnación. Por ejemplo, presenté mi impugnación o interpongo el recurso y al mismo tiempo expreso agravio, que esa es una vía incorrecta, ¿verdad? Y puedo volver a presentar, pero siempre que esté dentro del tiempo. Y vayamos al caso de que ya no presenté más. La otra forma en que se adquiere también cualidad de cosa juzgada es por la caducidad que opera en segunda instancia o más adelante y por la confirmación de la resolución de primera instancia. Si se confirma en segunda instancia, ya se me dio la doble vía, por lo tanto, ya no puedo apelar ante la Corte, por lo que adquiere la cualidad de cosa juzgada. Es decir, esta resolución no tiene que reunir estas condiciones de autoridad de cosa juzgada, o que no tuvo que haber precluido, digamos, la etapa procesal pertinente, ¿verdad? Entonces, si, si no se da estos supuestos, entonces sí estoy a tiempo todavía para poder impugnar. Para hacerlo más sencillo, yo tengo que impugnar dentro del tiempo que la ley me establece, ¿verdad? Si es una aclaratoria 3 días, si es una reposición 3 días, si es una nulidad o apelación 5, si es sentencia definitiva, 3 si es providencia o voto interlocutorio, si es una queja por retardo de justicia, tengo diferentes plazos, tengo que urgir primeramente, luego 10 días vuelvo a urgir, si transcurrieron 20 días y no tengo respuesta, ahí me voy en queja. Si es un recurso denegado, tengo 5 días de la notificación de la resolución para poder impugnar esa decisión. O sea, cada uno tiene un tiempo, un plazo dentro del cual yo puedo ejercer ese derecho. Y el no ejercicio del derecho hace que decaiga el derecho. Entonces se va a dar por decaído el derecho que tiene Hermosilla para recurrir a la resolución. Entonces, esa es también una cuestión que se analiza como una fase previa dentro de la admisibilidad del recurso. Si se interpone dentro del plazo o en otro término que la resolución no haya adquirido todavía firmeza. Firmeza por el transcurso del tiempo o por la autoridad de cosa juzgada. De la Cruz, levantaste la mano. Omar, te escuchamos. ¿Será que tu micrófono está apagado? ¿O fue un accidente? Bueno, vamos a decir que fue un accidente, ¿no? Entonces, por otro lado, además de lo mencionado, de que importa mucho la forma en que manifiesta su voluntad de impugnar una resolución, también hay que analizar si quien impugna tiene la legitimación activa. Sí. Estaba viendo la forma de activar, no sabía cómo. Sí, mi consulta es por transcurso de tiempo, ¿en cuánto tiempo queda firme una sentencia definitiva, por ejemplo? Porque la providencia creo que son 3 días o algo así. Así mismo, como recién estuve mencionando eso justamente, ¿verdad? De cada tipo de recurso, las providencias y autointerlocutorios para poder recurrir por la vía de la apelación tenés 3 días, por la vía del recurso de reposición lo mismo, nulidad lo mismo, para la aclaratoria tenés 3 días también, para sentencia definitiva, si vas a apelar tenés 5 días, pero si se trata de autointerlocutorio o providencia tenés 3 días también, ¿verdad? Para nulidad se aplica la misma regla procesal de la apelación. Para o sea que tener otros pasos. O sea que ese plazo que tengo para interponer el recurso es el plazo en el que tiene la resolución para quedar firme.
Asimismo, es el plazo, por un lado, ese, si vos dejas transcurrir el plazo, adquiere firmeza. O habiendo impugnado la resolución, se va a segunda instancia y se confirma de vos tu resolución, ahí también adquiere firmeza. O apelaste y no impulsaste tu recurso y quedó dormido más de 6 meses, caduca tu recurso y eso también hace que adquiera cosa juzgada, ¿verdad? Entonces adquiere firmeza también. Acordate que en primera instancia, si yo interponer una demanda, y tener la carga procesal de empujar para adelante, el impulso del proceso. ¿Qué pasa si no se te declara la caducidad? No hay ningún problema. Si está dentro del plazo de prescripción, volvés a interponer nomás la demanda y ya está. O sea, no perdés gran cosa. Lo único que te va a quedar como un abogado cachafá que se te venció el plazo, ¿verdad? Pero eso es lo de menos. Lo que sí podés, estando dentro del plazo de prescripción, podés interponer de vuelta tu demanda de cero, ¿verdad? En cambio, en segunda instancia, tu castigo por la irresponsabilidad es que al no impulsar durante el tiempo que la ley establece de 6 meses en el fuero civil, en el proceso civil, entonces el castigo sería de que esto adquiere firmeza por las cosas juzgadas. ¿Está bien, Omar? Omar. No, sí. Y otra cosa, Sí, una vez señor. que sale una sentencia definitiva y yo escribo eso, ahí sería que queda firme o ya, eso ya sería que está ejecutoriado. No, lo que pasa es que una vez que se cumple, sí, ya, ¿verdad? Pero lo de la firmeza ya adquiere el momento que transcurre el plazo nomás para impugnar. Ya sea porque transcurrió el plazo y no impugnaste, o ya sea que impugnaste y se te confirmó totalmente en segunda instancia, o sea porque caducó de vos en segunda instancia o en corte, ¿verdad? Entonces ahí ya tenés la firmeza, ahí ya es firme la resolución, porque eso es el efecto de la cosa juzgada, la inmutabilidad de la resolución judicial. O sea, ya quiere ya una firmeza de suerte que ni el mismo juez ni otro juez pueda modificar ya lo resuelto, salvo las excepciones como la acción autónoma de nulidad, por ejemplo, reservada a favor del tercero perjudicado por una resolución, pero que sufrió de indefensión dentro del proceso. Por eso es una excepción nomás a la regla de la inmutabilidad de la sentencia. Entiendo, bro. Tania. Doctor, para confirmar, una vez de que estén notificadas las partes, recién corre ese plazo. O sea, a cada uno le corre el plazo por separado, o sea que evidentemente si Roberto es el accionante, es el actor de la demanda, entonces a él le corresponde notificarle a Joel, que es la otra parte demandada, ¿verdad? Entonces, evidentemente, Roberto, al cargar con eso, se va a lo dar por notificado y va a pagar para que se le notifique a Joel, ¿verdad? Entonces, a Joel le va a correr el plazo a partir de allí. Si es que hay varias personas que son demandadas, sí, eventualmente se va a tener en cuenta, al menos en procesal penal, los plazos corren a partir de la última notificación a los coprocesados, por ejemplo. Y lo mismo pasaría en esto. Pero si está Joel, está solo, o Antonia está sola como demandada y o parte perdidosa, entonces solamente a ella o a él nomás se le notifica y a partir de ahí le corre el plazo de 3 o 5 días dependiendo de cuál sea la resolución, ¿verdad? Y los días procesales o los plazos procesales siempre son días hábiles. Ya, doctor, gracias. Joel. Profe, una consulta. En todo caso de que se llega a pagar la cédula de notificación, a la parte actora llega a abonar por la cédula de notificación, pero la cédula no puede ser diligenciada en el sentido de que no se encuentra el domicilio, etcétera, etcétera. O sea, no cumple su cometido, ¿verdad? No. Entonces, el plazo no transcurriría porque no se diligenció correctamente la cédula, ¿verdad? Así es. No se diligenció luego. Entonces, para que a vos te empiece a correr el plazo, a partir del día siguiente, se te tuvo que haber notificado en el domicilio. Procesal, ¿verdad? O sea, que vos no estés ya es un problema tuyo, ¿verdad? Pero si vos dejaste tu domicilio y Turbe y el Petit, número 500, y se va y Lugier saca una foto de que a veces te dejan un escrito donde te hacen un aviso de que estuvo por ahí, que va a volver tal día y tal hora para que vos le esperes. Y si se va otra vez y no te encuentra, ya te jodes, ya se da por notificado eso.
Gracias. Es más, sí o sí, Roberto, el que te demandó, sí o sí va a ubicar tu casa como sea. Porque de eso depende de la firmeza, pero se da el supuesto en que a veces no. Yo estoy como defensor público y la verdad que para nosotros es todo un tema llevar adelante juicios de naturaleza civil, ¿verdad? O todo lo que tenga trámite civil como civil ante la niñez, por ejemplo, porque viene la mamá y su dirección lo es Ramancito nomás, así enorme, ¿verdad? Entonces, el papá que es Roberto, al quien está demandando por asistencia, dice vive en tal lugar, pero vos te vas y le querés ubicar a Roberto y nunca supieron de la existencia de él, nunca le vieron, no le conocen, es más, la calle que dijo que era su dirección no existe luego. Entonces es muy difícil avanzar, ¿verdad? Y en ese caso te quedas con las manos atadas, no sabes qué hacer. Victoria. Victoria, tu mano está levantada por si quieras hablar. Tania, vos ya hablaste, ¿verdad? Sí, doctor, ya. Vale, te bajo la mano. ¿Qué Victoria. pasa profe, qué pasa en este caso si no encuentro la dirección? O sea, ya puedo notificar entonces. Espera, no entendí. ¿Qué pasa en este caso si no encuentro qué? Si no encuentran el domicilio. Si no encuentro el domicilio, no le pueden dar por notificado. O sea, le tiene que ubicar acá el demandado. Dentro de los requisitos de la demanda está que provea justamente los datos del demandado y la dirección también. O sea, que el demandante está obligado a cumplir con esas exigencias. Es más, se le va a rechazar lo de la demanda si es que no cumple esas formalidades, ¿verdad? Que son, lo primero que tiene que hacer es decir a quién le está demandando, proporcionar sus datos y entre ellos la dirección para que se le notifique, ¿verdad? Porque se tiene que dar lugar necesariamente al principio de bilateralidad y contradicción. Norma tiene el derecho del mundo a defenderse en juicio. Eso surge del artículo 16 de la Constitución Nacional. El debido proceso del derecho a la defensa. Gracias, profe. Gabriela y luego Adam Flecha. Hola, profe. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el demandado vive en otro país? O sea, está en otro país. Bueno, ahí podrías recurrir a, de repente, a exhorto y demás, si es que tenés su ubicación, ¿verdad? Porque la forma que las autoridades nacionales se comunican con otras autoridades es a través del exhorto. Entonces, justamente tenés que gestionar todo eso, solo que tiene un trámite un poco más burocrático porque se hace a través de los organismos oficiales, ¿verdad? A través de la Cancillería, Relaciones Exteriores, para comunicarse con otras instituciones, ¿verdad? Entonces, de esa forma se le puede notificar. En todo caso, el que está en el extranjero puede nombrar un apoderado acá a través de un poder especial para que le represente en juicio, pero esa es la forma, a través del exhorto. Las comunicaciones internas entre autoridades a través de oficio. Las internas, me refiero a las autoridades nacionales, pero las comunicaciones internas dentro de una misma institución es a través de nota. Si todos nosotros somos Poder Judicial y le quiero dirigir una nota, me quiero dirigir a Ariel, a Perla y a Amanda, le envío una nota. Si yo me quiero dirigir a otra institución, como por ejemplo la Policía Nacional, le envío un oficio. Si yo me quiero dirigir a una autoridad extranjera, lo hago a través de un exhorto. O sea, todos son la misma historia. Con lo que estoy haciendo es pedirle algo, comunicarle algo. Solo que reciben nombres distintos nada más. Y en el caso del exhorto tiene un trámite distinto, ¿verdad? Que tiene que estar justamente tramitado por Relaciones Exteriores. Profe, en ese caso, muchas veces puede ser exhorto, o sea, en el mismo país, ahora, por ejemplo, es demasiado lejos, tipo el interior, por ejemplo, ya No, sería ya... el exhorto puede ser dentro del país. El exhorto es solamente para comunicarse entre autoridades fuera del país. O sea, con autoridades de distintos países. Y, por ejemplo, si quiero notificar algo en el Chaco, por ejemplo, ¿no? Y es un oficio comisivo, le comisiona al juez del Chaco de Paz. Lo que hace es un oficio comisivo. Entonces, ahí le está comisionando nomás para que haga el trabajo por vos, ¿verdad? Para no irte hasta allá. Y eso se hace luego frecuentemente, ¿verdad? Se envía un oficio, al final de cuentas sigue siendo un oficio nomás, ¿verdad? Donde le comisiona al juez de paz de tal localidad para que tome una declaración a Norma
que no tiene medios para venir de allí hasta Asunción, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas se pueden hacer. Evidentemente, el que pide que Norma declare de su casa probablemente va a tener que estar pagando si hay algún gasto, ¿verdad? La otra forma también que se constituya el actuario, el juez, para que le tome su declaración, pero le van a tener que pagar, ¿verdad? Cosa que no va a pasar en la vida, ¿verdad? Bueno, sigue siendo oficio, eso es lo que le llaman oficio comisivo, nada más cuando es así, de la Cruz. Sí, tenías el uso de palabra después de la compañera, pero se te adelantaron ya. Claro. Yo, tiene que, no. Tiene que volver a presentar, nomás es una cuestión de mera formalidad, nomás el rechazo in limine con una providencia le puede rechazar diciendo de que no reúne las condiciones que exige, los 19 creo que eran los requisitos de la demanda. Profe, y necesariamente debe ser rechazar la demanda, no puede ser un oficio, perdón, una providencia de previamente. No, y le va a devolver y va a poder, evidentemente vas a agarrar y agregar lo que falta y presentar nomás de vuelta. O sea, no hay mucha diferencia entre los dos, ¿verdad? No, eso no importa. Recordemos el principio de Iura no discuria, ¿verdad? De que el juez que conoce el derecho, él no está obligado a la calificación, no está atado a la calificación jurídica de las partes, ¿verdad? Dame los hechos y te daré el derecho, dice esa famosa frase que alguna vez nos enseñaron, ¿verdad? Así que el juez en teoría conoce el derecho, entonces él es el que va a decidir si se calificó correctamente. De hecho, eso lo dice el artículo 159 del Código Procesal Civil en el numeral o en el literal E. Si leen el literal E van a encontrar ahí, entre otras cosas, le corresponde al juez calificar correctamente el hecho. Bueno, nos estamos desviando un chiquitito de nuestra unidad, nuestro tema. Vamos a volver otra vez a los recursos. Estábamos hablando entonces dentro de la fase de admisibilidad hay una serie de cosas que se debe corroborar y verificar para la procedencia del recurso, ¿verdad? O sea que primeramente yo hago un estudio de admisibilidad y posteriormente hago un estudio de procedencia. En el fuero penal, por ejemplo, estos dos estudios lo hace el mismo tribunal de apelación. En cambio, en el ámbito civil, vos presentás tu recurso al mismo juez cuya resolución está impugnando y él es el que tiene que declarar admisible o no el recurso. Si admite el recurso, bueno, envía los antecedentes con tu escrito con deposición al superior jerárquico. Pero, como les digo, en lo penal, esto lo hace el mismo tribunal de apelación, ¿verdad? Bueno, aparte de eso, de verificar esas condiciones, tienes que demostrar un interés legítimo, cuál es el perjuicio o el gravamen que le produce la resolución, por más que tiene que interponer nomás. Aparte también tiene que interponer el recurso ante el órgano que sea competente para entender el recurso. Por ejemplo, si yo presento un recurso a un juez que no es el juez de la causa, de hecho que es una cuestión muy lógica, pero puede darse el caso, ¿verdad? Entonces, aparte del juez competente, debe ser prácticamente posible. Lo que significa esto, que en la fase de admisibilidad, si yo me voy y digo, vengo a interponer el recurso de nulidad y realmente lo que estoy interponiendo es un recurso de aclaratoria, por ejemplo, ¿verdad? O estoy interponiendo un recurso de apelación contra una providencia simple. Entonces no es la vía adecuada para poder impugnar. Recordemos que la providencia simple no es objeto de recurso de apelación, solamente de reposición, ¿verdad? Entonces, para que por contrario imperio el propio juez modifique su resolución. En cambio, si digo, vengo a interponer recurso de apelación en contra de esta providencia, que es sumamente simple, entonces también debe ser rechazado porque no es la vía. Debió ser un recurso de reposición. Y el plazo que ya mencionamos, ¿verdad? Que debe ser necesariamente dentro del plazo establecido para cada tipo de medio recursivo. Bueno, esta introducción, digamos, a lo que es el recurso, cuál es la primera fase, que es la de admisibilidad del recurso. Luego vamos a pasar a analizar cada uno de estos recursos que el Código Procesal enumera, ¿verdad? El recurso de aclaratoria, que es el primero que enumera el Código Procesal, tiene una finalidad específica.
Como también le damos el concepto genérico que es un medio procesal o un recurso, un remedio procesal para subsanar alguna resolución que se dictó y falta aclarar, porque no es positivo, ni claro, ni preciso como establece el código procesal, que la resolución debe ser expresa, positiva y precisa, ¿verdad? Entonces, si hay alguna oscuridad, hay alguna omisión, entonces corresponde la interposición del recurso de aclaratoria. Le agregamos acá a Julio Geraldo y continuamos. Bueno, entonces este recurso de aclaratoria, que es el primer recurso enumerado dentro del Código Procesal Civil, lo que busca es que la decisión del juez sea tal como manda el Código Procesal, sea expreso, positivo y preciso, ¿verdad? Y que sea de acuerdo a las pretensiones de las partes. Tiene que decidirse sobre todo. También habíamos hablado en taller 1 de que, por ejemplo, si hay una incongruencia así trapetita, es decir, el juez no se expidió respecto a todas las cuestiones u omitió alguna cuestión, entonces eso se puede enmendar fácilmente por la vía del recurso de aclaratoria. Si no se expidió sobre costas, lo mismo. Por más que no se le pide, el juez tiene que expedirse sobre costas, ¿verdad? El recurso aclaratorio tiene por propósito, como ya les había mencionado, corregir algún error material. Por ejemplo, se hace lugar a una demanda de, no sé, de una obligación de hacer escritura pública y se pone mal el número de cuenta catastral, por ejemplo, un número se omitió o un número se escribió mal, o como se estaba copiando de una resolución anterior, se olvidaron de la parte del resuelve cambiar el número de cuenta catastral, por ejemplo. O basta con que un número esté menos o más. Con eso ya corresponde aclarar esta resolución. Y no te vas a ir a apelación por un VLRI, sino que te vas a ir a traer recurso aclaratorio y pedirle al juez que aclare esa resolución, porque es evidente que no hace al fondo la cuestión. No estamos poniendo en duda la cuestión de fondo, sino que sencillamente le pedimos que nos aclare. O eventualmente, en vez de poner Roberto, que es la parte, el accionante, le pone como que él es demandado, ¿verdad? Entonces, esas pequeñas confusiones se pueden subsanar por la vía del recurso de aclaratoria, ¿verdad? De por ahí también puede darse el caso de expresiones oscuras. Entonces, en pocas palabras le está diciendo, señor juez, no entiendo lo que querés decirme, ¿verdad? Entonces, siempre que no tenga que ver con lo sustancial, no te entiendo bien, tu expresión no es clara, usaste término muy técnico, entonces vengo a traer recurso aclaratorio a pedirte que me deletree un poquitito esto, que me diga en términos cristianos qué quiere decir con esto en esta parte de tu resolución. Según algunos camaristas dicen que esto es solamente a modo de dilatar un poco más el proceso, nomás se suele recurrir, ¿verdad? Porque se supone que el abogado tiene también un vasto conocimiento jurídico y va a entender lo que el juez quiso decir, ¿verdad? Entonces, por lo general se utiliza esto como una chicana nada más para alargar un poquitito más el juego, ¿verdad? Y la otra forma en que puede corresponder o proceder el recurso aclaratoria es cuando hay omisión. Por ejemplo, en la omisión, ya hablamos hace rato de que se pidieron 5 rubros y el juez se omitió pronunciarse sobre uno de ellos. Por ejemplo, puede ser el caso de las costas. No hace falta que las partes les pidan las costas al juez, pero el juez está obligado a expedirse sobre eso. También respecto a las condenaciones accesorias. Entonces, todas esas cuestiones pueden ser subsanadas por la vía del recurso de aclaratoria. Creo que alguien levantó de vuelta la mano. Osmar. Una consulta sobre el tema. Sí, señor. ¿Qué pasa? Por dar un ejemplo, en una sucesión sale la sentencia definitiva, la sentencia declaratoria de herederos, y pasan los 5 días, le doy la sentencia a mi cliente, pero después me percato, o sea, se percata mi cliente que a mí se me pasó y a mi cliente también, y después recién se da cuenta que se escribió mal el nombre de uno de los herederos, por ejemplo. Y ahí ya no podemos hacer recurso aclaratorio, ¿no? No, ya tengo la respuesta a eso. Eso mismo menciona, ese supuesto menciona el Código Procesal, el Código Procesal Civil, ¿verdad? Si pueden ustedes mirar del 386 en adelante, van a encontrar todo lo referente al recurso aclaratoria y de los demás recursos, por supuesto, ¿verdad? El plazo que vos tenés para poder interponer el recurso aclaratoria es
el 3 días desde el momento que se notifica la resolución. Además, esta resolución puede ser aclarada de oficio, cosa que es difícil que se dé, pero puede darse el caso que el juez se dio cuenta que justamente ese error que vos estás mencionando se cometió, entonces él mismo puede modificar de oficio su resolución. Entonces, y hay una salvedad también, el Código Procesal menciona lo que vos estás diciendo. Hay un error material. No, nadie se percató, ustedes no se percataron, tampoco la otra parte, el juez tampoco. Pasó un año y ahí recién se percataron de que había un error, había sido con el nombre de la persona. Entonces, evidentemente es un error material y cuando se trata de error material, vos podés subsanar incluso hasta la etapa de ejecución de la sentencia. ¿Qué significa esto? Siempre vas a poder subsanar. ¿Por qué? Porque no se va a lo ejecutar algo que tenga un error. Alguien se va a percatar por el camino. El propio juez se va a percatar por el camino cuando va a ejecutar su resolución que hay un error. Entonces, cuando se trata de error material, el plazo de 3 días cede. Se extiende incluso hasta la etapa de ejecución de sentencia. O sea, no hay problema con eso. Podés interponer vos o el propio juez de oficio puede rectificar su propia resolución. Pero seguiría siendo recurso de aclaratoria. Aclaratoria sigue siendo, aclaratoria. Estamos ahí, Omar. Entonces reitero que el plazo es de 3 días para interponer el recurso y también el plazo de 3 días para poder resolver el recurso. Ahora, si le pregunto del examen, el objeto del recurso de aclaratoria es, y le pongo, corregir errores materiales, corregir la resolución que se considera injusta, corregir vicios contenidos en la sentencia. ¿Cuál me marcarían ustedes? Corregir errores materiales. Errores materiales. Bueno, perfecto, porque el segundo es el objeto de apelación y el tercero es el objeto del recurso de aclaratoria. Bueno, entonces estamos haciendo más una práctica ya de cómo van a responderme en ese examen que les va a tocar el 2019. Sí, tira así que las preguntas, profe. ¿Qué problema hay? Tirar las preguntas. Bueno, algo muy importante también, que el recurso de aclaratoria, por más que es una nueva resolución, también es una sentencia definitiva. Eso no es una sentencia independiente a la sentencia que está recurriendo por la vía de la aclaratoria, sino que forma parte integral de esa sentencia. Es decir, los dos son uno solo. Si vos de repente esa sentencia vas a apelar posteriormente o la otra parte va a apelar, tiene que apelar los dos, porque las dos sentencias son una sola, ¿verdad? La sentencia principal y la que aclara el punto oscuro o lo que se omitió, etc. Reitero, plazo de 3 días después de notificada la resolución para interponer el recurso. O de oficio, incluso el juez puede corregir su resolución a menos que trate de errores materiales que te permite incluso recurrir por la vía del recurso de aclaratoria hasta la etapa de ejecución de sentencia, ¿verdad? Fuera de eso no se puede. Si, por ejemplo, si es una omisión, no podés, ya ha vencido el plazo de 3 días. Si se trata de una expresión oscura y no entendiste, bueno, es tu problema, dejaste de vencer el plazo y ya decayó tu derecho. Pero si es un error material, por más de que no modifica lo sustancial, al final, pues, la finalidad del proceso es que se resuelva algo. Pero si por desidia de las partes nada más y del propio juez no se percataron del error material, eso sí podría afectar enormemente a todo el proceso, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se permite que cuando es un error material, vos puedas interponer el recurso hasta la etapa de ejecución de sentencia. Otra cuestión importante también, si yo interpongo el recurso de aclaratoria y después quiero, después que me aclaran, yo quiero, por ejemplo, apelar, no me corre el plazo de 5 días que la ley me habla, hasta tanto se sustancie todo y se resuelva el recurso de aclaratoria. Es decir, suspende mi plazo. Está claro esto. Si yo tenía 5 días para poder apelar, yo quiero apelar, pero antes de apelar quiero aclarar no sé, un error material, me aclara y a partir de esa notificación, de esa resolución de aclaratoria, a partir de allí yo tengo mis 5 días para poder presentar otro recurso si así considero. Bueno,
¿Alguna pregunta respecto al recurso de reposición? Parece que está todo muy claro, ¿verdad? Otro recurso, el recurso de aclaratoria, quiero decir, otro recurso es el recurso de reposición, que, bueno, antes de pasar a eso, si les preguntase contra qué tipo de resolución procede el recurso de aclaratoria, ¿alguien se animaría a responderme eso? Contra los autos Sí, y las sentencias definitivas. No, claro, eso sí, lógicamente con respecto a esos dos, ¿verdad? A menos que la providencia no sea clara y se tenga que aclarar porque hay un error o qué. Pero igual vos por la providencia podés modificar por la reposición que justamente ahora vamos a hablar. Entonces, en principio la ley no dice nada contra qué resolución procede, ¿verdad? Entonces podría proceder con respecto a todos. Todo lo que haya que aclarar. Bueno, entonces el otro recurso es el recurso de reposición. Este recurso de reposición procede solamente contra, como habíamos adelantado hace rato, contra providencia de mero trámite, es decir, providencia simple, y contra autos interlocutorios que no causen gravamen irreparable. En taller 1 ya habíamos estudiado cuáles son los tipos de providencia y cuáles son los tipos de autos interlocutorios. Hay providencia simple y las que causan gravamen irreparable. Y están también los autointerlocutorios simples, los que causan gravamen irreparable, y los autointerlocutorios con fuerza de sentencia definitiva, ¿verdad? Entonces, si estamos ante una providencia simple o de mero trámite o contra un autointerlocutorio que no causa gravamen irreparable, entonces procede el recurso de reposición para que el juez o tribunal, en su caso, por contrario imperio, es decir, el mismo pueda modificar su propia resolución. Entonces, no procede contra autointerlocutorio que causan gravamen irreparable, no procede contra sentencia definitiva en ningún caso. Solamente providencias de mero trámite y autointerlocutorio simple o que no causen gravamen irreparable. Esa es la procedencia del recurso de reposición. Al igual que el recurso de aclaratoria, el plazo para interponer es 3 días, por supuesto, posteriores a la notificación de la resolución que se está recurriendo. Y sí pide que se fundamente acá el por qué estás presentando una reposición. Cuando vos interpones tu recurso, tenés que expresar también las razones que hacen a que vos interponga el recurso de reposición. Si vos no presentás la fundamentación del recurso, se da por no presentado el recurso. No pasa lo mismo con los otros recursos que son nulidad y apelación, en donde vos solamente te limitas a interponer tu recurso y la fundamentación o la expresión de agravio, que es el término técnico utilizado en el Código Procesal, se da recién en la segunda instancia o en la instancia ulterior en este caso, ¿verdad? En el recurso de reposición, vos estás, al interponer tu recurso dentro de los 3 días de notificar la resolución, el mismo escrito en el que interpones o deducís el recurso, también tenés que expresar cuáles son los fundamentos de ese recurso. Si no haces, se considera como que no presentaste el recurso respectivo. Varía un poquitito respecto al plazo para resolver. El recurso aclaratoria se interpone en 3 días y se debe resolver en 3 días en teoría, ¿verdad? El recurso de reposición tenés 3 días para interponer y el juez tiene 5 días para resolver. Hay una sutil diferencia entre los dos. Y ya no se puede ya recurrir una resolución que resuelva eso, a menos que hayas interpuesto el recurso de reposición y apelación en subsidio, ¿verdad? Si interpusiste un recurso de apelación y te haces ya la reserva en el mismo escrito de una apelación en caso de que el juez deniegue tu recurso o no haga lugar a tu planteamiento de reposición. Entonces, si hace de esa forma, por supuesto que se va a tener que elevar los antecedentes al superior jerárquico para que revise lo resuelto por el juez inferior. Pero si vos no hiciste esa reserva de apelación en subsidio, entonces va a causar ejecutoría la decisión que resuelve, que decide o que se expresa respecto al recurso de reposición. Puede darse el caso también de que la interposición del recurso sea en la audiencia. Entonces, por ejemplo, está en una audiencia y yo digo, presento una reposición
en contra de tu decisión, señor juez. Y ahí mismo tenés que fundamentar ya verbalmente en qué se sostiene o se sustenta tu recurso que está interponiendo de reposición en este caso. Y el juez tiene que resolver en el mismo momento, no es que va a diferir a 5 días y ahí va a resolver. Bueno, ¿qué tal quedamos con esto? Estamos con la aclaratoria de reposición ya de momento. ¿Estamos entendiendo? Sí, profe. Sí. Joel, Roberto, Martín. Gabriela, ¿entendiste? Sí, profe. No hay duda, Tania. No, profe. No. Profe, de aclaratoria, hasta 5 días para responder. 5 días, no, 3 días para resolver. Y reposición lo que son 5 días. Pero todos esos datos usted tiene el código procesal. Entonces se van nomás al código un ratito y el 380 y 86 en adelante ya van a encontrar todo lo atinente a los distintos recursos. Gracias, profe. Bueno, perfecto, Higinio. En tercer lugar, vamos a mencionar un poco el recurso de apelación, que es el recurso más conocido, digamos, ¿verdad? Porque la mayoría de las veces lo que más se interpone son los de apelación. Y cuando hablamos del recurso, por lo general, el sentido común te indica que nos referimos a un recurso de apelación, ¿verdad? Por más de que es uno de los tipos nada más. Pero el objeto del recurso de apelación, a diferencia de los anteriores, es justamente subsanar o remediar una resolución judicial que te perjudica o consideras que la decisión es injusta y esta injusticia puede deberse a porque interpreté como juez erróneamente la ley o apliqué una ley inaplicable o que ya fue derogada o eventualmente respecto a los hechos, ¿verdad? Entendí mal, utilicé un hecho que no era el más acorde, prescindí de una prueba que era decisiva, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cuestiones pueden dar lugar al recurso de apelación. En pocas palabras, la resolución me parece arbitraria, me parece injusta, me parece perjudicial. Entonces, ese es el objeto, reparar los agravios provocados por la resolución que se considera injusta. El recurso de apelación. ¿Qué más podemos decir de esto? Como les dije, el objeto es justamente la reparación de los agravios generados por la injusticia que representa para vos la decisión del juez. Otra cosa, el plazo para interponer, creo que ya dijimos hace rato, si se trata de sentencia definitiva, yo tengo de 5 días hábiles desde el día siguiente de la notificación. Si se trata de otro tipo de resolución, ya sean providencias o actos interlocutorios, mi plazo es de 3 días nada más, un poco más breve. Otra cosa, si por ejemplo, si yo quiero atacar un acto procesal dentro de un proceso determinado, puedo interponer un recurso. Por ejemplo, tengo un vicio dentro del proceso, ¿cuál es la vía para impugnar ese vicio? Nulidad. Sí, ya sé, nulidad, pero ¿cuál es? ¿Un recurso, un incidente? Recurso de apelación. Recurso de aclaratoria. No, sería el incidente de nulidad. Dentro de un proceso corresponde la interposición de un incidente. Contra resoluciones corresponde el recurso. Eso también suele salir en el examen. Acá, por ejemplo, el recurso, hace rato hablamos de cuándo procede el recurso de reposición. Ahora vamos a hablar de cuándo procede el recurso de apelación. Y el recurso de apelación procede contra, evidentemente, sentencia definitiva y otras resoluciones que resuelven incidentes. En este caso, los autointerlocutorios son las resoluciones que pueden resolver un incidente dentro de un proceso, o puede darse el caso también que son un gravamen irreparable. Y recordemos que las providencias también pueden ser, a más de simple, pueden ser providencias que causen gravamen irreparable. Por lo tanto, todos pueden ser objeto de recurso de apelación o pueden ser impugnados por la vía del recurso de apelación. Entonces, sí. También podría ser, por ejemplo, una providencia que cause gravamen irreparable. Por Claro. ejemplo, no suele solicitar al juez que me dé intervención en un juicio y me venía la intervención, por ejemplo. Claro, podría ser porque eso sería un gravamen irreparable por no permitirte ejercer la defensa dentro
de un juicio, ¿verdad? Viola la garantía constitucional del debido proceso, la garantía que tendrías que tener de defenderte en juicio, ¿verdad? En cuanto a la interposición del recurso, hay dos momentos, ¿verdad? En el recurso de apelación: el momento de la mera interposición y el momento de la fundamentación. Si yo interpongo el recurso dentro del plazo de ley, solamente tengo que limitarme a presentar un simple escrito mediante el cual digo, vengo en el marco del expediente tal, vengo a interponer recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva número tal emanada de este juzgado. Solamente eso, no tengo que decir en qué me afecta, en qué me perjudica, no tengo que estar explicando mis motivos, mis razones, ¿verdad? Eso recién va a corresponder cuando se eleve el expediente a tribunal de apelación, y ahí tengo el plazo para poder expresar agravio. Vamos a ver eso en la lección, creo que es 4, 5 o 6 por ahí. Recién vamos a hablar de la expresión de agravio, cuál es el plazo para expresar agravio, si el recurso es concedido libremente, si se concedió en relación, cuál es el plazo. O sea, no se apuren todavía, vamos a ver más adelante todo eso. Y bueno, el efecto que puede generar la interposición del recurso de apelación: puede que existan casos en donde la resolución que está siendo impugnada sea suspendida en cuanto a su efecto mientras se sustancia el recurso de apelación, o puede darse el caso de que no se suspenda. La regla es que cuando se trata de sentencia definitiva, que se suspenda la cuestión principal, ¿verdad? En cuanto a en cuanto a otra resolución, si estoy impugnando otro tipo de resolución, por lo general no suspende. Lo que significa es que si suspende o no suspende, es que mientras se sustancia o se tramita el recurso, está cumpliendo efecto todavía la resolución que se está impugnando. Por lo general no cumple efecto, es decir, se suspende el efecto que está supeditado, digamos, a que el órgano de alzada se expida al respecto. En cuanto a la regla, les reitero, se concede con efecto suspensivo cuando la apelación es contra sentencia definitiva, y excepcionalmente sin efecto suspensivo, que por lo general se refiere a las providencias. A las providencias autointerlocutorias, ¿verdad? Porque la sentencia definitiva siempre, casi siempre, suspende el efecto. Bueno, ¿quedamos bien ahí o hay alguna duda? De la Cruz, ¿estamos bien? ¿Todo claro? Bien, profe. Sí, profe, lo que no sé si me va a confundir en el examen es el recurso de reposición y de aclaratoria. ¿Por qué te va a confundir? ¿Por qué te va a confundir? Los plazos son iguales para interponer, pero 5 días para resolver la reposición, y la aclaratoria 3 días. Y los objetos son distintos, ¿verdad? En uno procede contra providencias simple, otro interlocutorio simple, el otro en principio correspondería contra todo tipo de resolución para aclarar, ¿verdad? Y uno tiene como objeto aclarar expresiones oscuras, suplir omisiones, rectificar errores materiales, ¿verdad? La reposición es como la providencia generalmente dice: hágase lugar, otórguese, autorícese la copia del expediente, dese lo solicitado, hágase saber. O sea, son mera providencias muy simples, ¿verdad? Así, a menos que, como dijo Joel, de repente sea una providencia mediante la cual deniegue la intervención del demandado, por ejemplo. Ahí sería muy grave, ¿verdad? Entonces el perjuicio sería muy grande para Joel, que tiene el derecho a la defensa de juicio, y el juez por una providencia le dice: no vas a intervenir. O sea, pero ¿cómo si él tiene que defenderse? Bueno, otro recurso, el recurso de nulidad, que les adelanto que tiene prácticamente todas las mismas reglas del Código Procesal previsto para la apelación. Acá la persona que está afectada por la resolución judicial impugna la validez de la misma porque hay alguna violación de las formas que la ley establece para la validez de una resolución judicial, ¿verdad? Por lo tanto, busca o tiene por objeto reparar los defectos o vicios que contiene la resolución judicial, ¿verdad? Entonces, hacemos un distingo. La aclaratoria tiene un objeto específico, la apelación tiene como objeto la reparación de agravio, la resolución considerada injusta, el recurso de nulidad tiene por objeto justamente
rectificar la resolución judicial porque contiene vicios. Acá lo que busca es atacar a los vicios que contienen la resolución judicial, ¿verdad? En cuanto al alcance de esto, el alcance o el efecto que genera la declaración de la nulidad es privar de sus efectos propios al acto, ¿verdad? Es decir, priva de eficacia la resolución judicial y se considera como esa resolución nunca existió. Puede darse el caso también de que el tribunal de apelación, ya que el tribunal de apelación puede hacer un análisis de oficio de la nulidad, puede encontrarse de que corresponde que sea subsanado por la vía del incidente de nulidad, por más de que ya venció todo el plazo, se cerró la etapa y dice, no, acá hay un vicio dentro del proceso que es insanable, que no se puede subsanar, no se puede pasar por alto, no obstante se pasó por alto. Entonces lo que hacemos es, en este caso, hacemos un reenvío para que otro juez de la misma instancia pueda, a partir de este momento donde apareció este vicio, se pueda hacer de vuelta. Entonces ese sería el efecto hasta entonces. Entonces, por lo general, el efecto de la nulidad o del recurso de nulidad es justamente el efecto de Sturm, ¿verdad? En donde priva de efecto o de eficacia la resolución judicial y hace como que nunca haya existido. Les reitero también las reglas para la interposición, las reglas en cuanto al plazo para la nulidad son las mismas, las previstas para el recurso de apelación, es decir, 5 días y de sentencia para interponer el recurso, tenés 3 días cuando hay otro tipo de resolución, ¿verdad? En cuanto a la forma de interposición, se puede interponer por escrito o verbalmente en las condiciones ya expresadas hace rato, ¿verdad? Y ayer, creo que en una de estas clases ya hablamos qué pasa cuando una resolución, cuando el tribunal declara la nulidad o decreta la nulidad de una resolución judicial, entonces el tribunal está obligado a dictar una nueva sentencia, una sentencia en sustitución. A contrario de lo que recién dije, ¿verdad? De que si encuentra un vicio insanable dentro de las actuaciones, ahí puede declarar la nulidad, pero va a reenviar para que se haga de vuelta a partir de ese momento, a partir del acto viciado que se deja sin efecto todo hasta ese entonces y a partir de allí continúa. Pero es muy difícil que se dé eso. La regla es, o sea, por regla, básicamente el tribunal lo que hace es anular la resolución y dicta una nueva resolución, es su reemplazo. Bueno, ¿qué más podemos decir? ¿Y quién carga con las costas cuando se anula la resolución? Puede cargarlo total o parcialmente el juez, ¿verdad? Porque en la nulidad, pues, las partes no tienen la culpa, sino que porque el juez se equivocó de alguna forma o asimiló un vicio que no podía haber asimilado, porque su función justamente es ser garante dentro del proceso. A menos que yo interpongo el recurso de nulidad y, no sé, Hermosilla se opone a eso como la otra parte, entonces a él puede cargar con las costas. Pero si él no se opuso, entonces el juez va a cargar con las costas. Y por último, por más que no está en el programa, tenemos el recurso de queja que tiene dos vertientes, ¿verdad? El recurso denegado y el retardo de justicia. La queja es cuando te vas y le lloras a tu mamá que Roberto es malo, ¿verdad? No te quiso dar el juguete. Lo mismo pasa, acá nos vamos y le lloramos a Dora, a Amanda y a María Acuña porque Martín, juez Martín de primera instancia, me denegó mi recurso. Recordemos que yo presento un recurso de apelación o nulidad y le presento a Martín, por eso resolución estoy impugnando. Y es Martín quien tiene la potestad de admitir o no mi recurso. Si él dice, no reúne las condiciones, rechazo in limine, pero yo considero que mi recurso es procedente. Entonces tengo 5 días de la notificación de esa resolución para irme junto a las señoritas miembros del tribunal de apelación, Amanda, Dora y María Acuña, para pedirle que me conceda el recurso. Si el tribunal considera que se concede el recurso, bueno, ordena o hace lugar a la concesión del recurso y, bueno, evidentemente pasa el expediente al siguiente turno para que pueda analizar. La otra vertiente es de la queja cuando hay retardo de justicia, y eso es lo que todos los días tenemos en nuestro tribunal.
que presentamos algo y el juez tiene 40 días para resolver o 60 si es tribunal y nunca se resuelve en el tiempo. O interponer un recurso y pasaron los 60 días, el juez no resuelve. 15 días es cuando se trata, por ejemplo, de auto interlocutorio o decir cuando vos estás atacando un auto interlocutorio. Bueno, ahora bien, si transcurre el plazo de ley y el tribunal no resuelve dentro de ese plazo, o el juez también puede ser, en la aclaratoria, por ejemplo, pasaron los 5 días y no me dio bola, o pasaron 3 días que para aclarar y no me dio respuesta, pasaron los 5 en el caso de la reposición, tampoco me da respuesta, entonces tengo ya cerquita prácticamente la puerta abierta para ir a quejarme de él con los superiores jerárquicos. Pero antes de eso, el Código Procesal me impone una serie de actos que debo realizar para poder tener acceso a esa compuerta e ir en queja. Y el primer acto que debo realizar es, o el abogado en este caso, presentar no un recurso, sino que un escrito mediante el cual está urgiendo. Pronto despacho, dice el código, pero ves que en la práctica le ponen urgimiento, ¿verdad? Respetuosamente le está pidiendo al juez, hacen a tu trabajo, amigo, hace tiempo ya está contigo, ¿verdad? Si él no te hace caso y dentro de los 10 días posteriores a ese urgimiento, volvés a presentar otro urgimiento y no te responde otra vez, entonces a ella corresponde una sanción pecuniaria de hasta 10 jornales, ¿verdad? Se le puede aplicar al juez moroso. Pero ¿qué pasa si después de esos 10 días transcurrieron otros 20 días más y sigue el juez llamándose a silencio y no da respuesta? Entonces, a partir de esos 20 días, ya tenés abierta la vía para que vos te vayas en queja ante el superior jerárquico. El superior le va a intimar para que traiga a la vista o que le explique del por qué se está demorando demasiado y ahí le tiene que contestar, y si no le contesta, se le va a aplicar las sanciones pertinentes. La Corte Suprema es la que aplica las sanciones pertinentes. Profesor, pero eso en la realidad ocurre o no. Y va a ocurrir, pero solo va a ser el abogado más odiado del Poder Judicial. Pero hay que hacer. Por eso. Sí ocurre. Bueno, aquí, ¿qué es lo que pasa también? De que cuando vos interpones el recurso de queja, tenés que acompañar también los urgimientos que presentaste, porque eso pues son condiciones necesarias para que proceda tu recurso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? El superior jerárquico va a pedir un informe al inferior para que le diga que, de hecho, que es un inmediato, ¿verdad? En un día nomás lo le da para que le diga al tribunal de alzada por qué o cuál es el motivo que impide dictar su resolución. Y bueno, en caso de que no le responda, el superior le va a dar un plazo de hasta 10 días para que pueda tomar su decisión. Y si no toma de vuelta esa decisión, bueno, va a comunicar a la Corte Suprema de Justicia para que le aplique la sanción pertinente y seguramente va a enviar los antecedentes al jurado de enjuiciamiento magistrado, ¿verdad? Y ahí sí que probablemente rápido va a hacer su trabajo. Bueno, hasta ahí vamos a extendernos porque hablamos mucho ya hoy. Seguramente tienen otra clase ustedes, pues yo tengo que dar clase de mercantil ahora. Y me estoy quedando sin voz. Osmar, tu mano está levantada. Descansar nomás, profe. Dale, profe, excelente, profe. Dale. Tengo una consulta. Dale, Omar, te escucho. Sí. El recurso, o sea, el urgimiento, ¿verdad? El recurso de queja, solamente Sí. procede contra resoluciones, cuando no se edita resoluciones, o contra providencia también, cuando no se edita una providencia. No, y la queja es un medio recursivo cuando es demasiado se tarda para resolver nomás. O sea, puede ser en primera instancia también eso. Vamos a ponerle que no se dicta así como vos decías, a veces la providencia es una estupidez, ¿verdad? 2 palabras, pero hay jueces que no dictan, pasan años para dictar. O o no sé, interpusiste o estás esperando que de repente se dicte resolución y no está dictando el juez. Pasaron los 40 días y bueno, un año también, entonces corresponde que te vayas a recordarle un chiquitito nomás que tiene que dictar la resolución, pero si persiste en que no dicta y sigue siendo moroso, entonces le volví a urgir por dentro de los 10 días siguientes y si transcurrieron de vuelta 20 días desde ese último urgimiento, entonces ahí ya te vas en queja directamente. A tu pregunta sí corresponde igual. Última duda. Sí.
Sí o sí hay que utilizar la palabra urgimiento, porque esto es muy fuerte la palabra, no se puede decir tipo reiterar, pedido, tal cosa. Pronto despacho dice el término que utiliza el Código Procesal. Pero todo es lo mismo. Al final de cuentas le está diciendo, dale amigo, movete. ¿Entendés? O sea, todo les molesta a los jueces, así que no te preocupes por el término que utilizas. Profe, una consulta. Sí. Te escuchamos, Joel. Profe, y en el caso de que se vuelva a hacer un urgimiento, ¿verdad? Pero con otro sinónimo, ¿verdad? Que se vuelva a elaborar un escrito que diga, qué sé yo, reiteración, ¿verdad? Pero no invocando ningún artículo referente al pronto despacho, ¿eso Igual, se consideraría también como un urgimiento? No, pues totalmente. La finalidad es que vos le insistas nomás al juez. O sea, que vos le digas, no te olvides, no te olvides, no te olvides. ¿Entendés? Porque no, el nombre que utilizar no tiene nada que ver, no cumple una finalidad. Sino que acá la idea es Agustina, que de repente puede estar abarrotada de trabajo, le recuerdes, mira, Agustina, señora jueza, hace un mes te pedí algo y todavía no me está proveyendo. Hace un mes que se tiene que resolver esto y no se está resolviendo. Entonces le recordás, y bueno, si la primera va a decir, no, acá ya me recordaron algo, y si no te hizo caso, de pronto no le interesa, entonces le volvés a intimar, ¿verdad? O sea, no intimar, sino que le volvés a reiterar, como vos estás diciendo, y si no hay respuesta otra vez, y luego 20 días y no hay respuesta, bueno, ya te dan queja directamente, ¿verdad? Porque hay muchos que ni miran el urgimiento que le presentas, y otros que se enojan porque le urgís. Y bueno, ¿hay algún comentario más? No, profe. Dale, perfecto. Y bueno, nos veremos el próximo martes entonces. Hoy estuve pila. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, Chao, profe. Sofía, Gabriela. Gracias. Chao, chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, chao, chao. Gracias, doctor. Muchísimas gracias.